Muy contentos de iniciar el 10º spot de ADRA. Estábamos conversando recién con Mariano, con Carolina. Realmente nos pone muy contentos ya llevar prácticamente 2 meses y medio de esta actualización normativa y de los temas que tienen que ver, que nos ocupan en el área y demás. Bienvenido, le damos una bienvenida a José, a Guillermo, Mariano. No sé si querés hacer la apertura y después los presentamos como es debido. Bueno, no, buenas tardes a todos. No, simplemente compartir esta, digamos, emoción, entre comillas, de poder seguir dándoles a ustedes la posibilidad de compartir este espacio. Y bueno, gracias a Byton, a ADRA y por supuesto al tiempo que generosamente nuestros invitados nos conceden para hacer la actualización. Así que sin más trámite, le voy a pasar el joystick al amigo José Zavala para que pueda arrancar con su actualización normativa. José, gracias. Bueno, muchas gracias. Si bien han estado, José, perdón que te interrumpa, has estado ya acompañándonos, pero hacer una breve presentación tuya. José, como todos saben, es abogado, es socio del estudio Adrogué, Márquez, Zavala y Asociados, es especialista en atención a empresas en materia de derecho laboral individual y colectivo, y bueno, es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Ahora sí, formalmente presentado, José, bienvenido, y estamos escuchando tu actualización normativa. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Mariano. Bueno, creo que la última vez que estuve con ustedes, debe ser aproximadamente 20 días, era un lunes, donde tuve que completar la charla con alguna reflexión sobre algunos fallos que estaba dictando la justicia porque estábamos escasos de nuevas normas. Si hay algo que no va a pasar hoy, es eso. Digamos, desde el lunes pasado, que fue el último spot laboral, hasta ahora, hemos tenido un conjunto de normas muy significativas de distintos temas, de aspectos laborales y de seguridad social, que voy a tratar, como son muy extensas, de resumirlas y darles por lo menos los tips principales de cada una de ellas. El 29 de julio, o sea, si mal no recuerdo, el miércoles próximo pasado, se publicó la decisión administrativa 1343 del 2020, que es la que, digamos, reglamentó las condiciones para el ATP, el programa ATP, correspondiente al mes de julio de este año. O sea, tomó las recomendaciones formuladas por el comité en el acta número 19. El mismo día 29 de julio se publica una resolución de la FIP, la 4779 del 2020, que establece que los empleadores deberán registrarse para acceder a los beneficios de este programa por el mes de julio entre el 29 de julio y el 4 de agosto. O sea, hoy es el último día previsto en la norma para la inscripción de los datos correspondientes para acceder a los beneficios de este programa. El mismo 29 de julio se publica el decreto de necesidad de urgencia 624 de 2020, que prorroga la prohibición de despedir y suspender al personal que estableció originariamente el 329 del 2020. Y un día después, el Senado de la Nación convierte, todavía no está publicado, en ley el proyecto de teletrabajo, de ley de teletrabajo, que ya tenía la aprobación de la Cámara de Diputados. O sea, lo convierte en ley. Esto todavía no ha sido publicado en el boletín oficial, pero de todas maneras, por su trascendencia, me pareció importante mencionarlo. Y por último, como norma general, hoy se dicta el decreto 641 del 2020, por el cual se prorroga, bajo las condiciones de aislamiento social preventivo y obligatorio, de distanciamiento social preventivo y obligatorio, el aislamiento hasta el 17 de agosto. Vamos a ver algunos aspectos de estas normas que acabo de mencionar. Tema del ATP. Bueno, a ver, como ustedes recuerdan, el ATP tiene un condimento que es el salario complementario como beneficio para los empleadores y otro que es el de la reducción o prórroga de la contribución con destino al SIPA. Eso más allá de los créditos a tasa cero o subsidiados, que por su, digamos, extensión los vamos a soslayar más allá de nombrarlos. Para el cálculo del ATP del mes de julio se va a tomar como referencia la remuneración delegada en el mes de mayo. Las empresas tienen que presentar una variación de su facturación interanual
negativa, tomando como los periodos junio de 2019 a junio del 2020, salvo en el caso de las empresas que hayan iniciado actividades entre el 1 de enero del 2019 y el 30 de noviembre del 2019, en donde la comparación de la facturación será entre diciembre del 2019 y junio del 2020, y en el caso de aquellas empresas que hayan iniciado actividades a partir del 1 de diciembre, donde no se va a tomar ese requisito para medir el otorgamiento no del beneficio del salario complementario. Se van a detraer de la planilla de personal aquellas extinciones laborales ocurridas hasta el 27 de julio del 2020 inclusive, y van a quedar también excluidos como potenciales beneficiarios del salario complementario aquellos trabajadores cuya remuneración bruta devengada en el mes de mayo del 2020 haya superado la suma de pesos 140.000. La particularidad de la decisión administrativa es que, más allá de la localización geográfica en donde puedan llegar a encontrarse las empresas, a los fines de la determinación del beneficio divide las empresas en empresas cuyas actividades estén afectadas en forma crítica, que básicamente son empresas de turismo, de salud, de hospedaje y algunas de actividad cinematográfica, digamos, son las mencionadas en 3 actas precedentes, y a esas empresas se determina que el beneficio del salario complementario va a ser el 50% del salario neto de mayo. Se sigue el proceso que se hizo en anteriores periodos de traer el 83% de lo que puede llegar a ser los salarios brutos denunciados en el mes de mayo. Entonces, el beneficio va a ser equivalente al 50% con un piso de un salario mínimo vital y móvil y un techo de 2 salarios mínimo vital y móvil, estableciendo que la suma del salario complementario no debe superar en ningún caso el salario neto correspondiente al mes de mayo. Esto se ve mucho en aquellos casos en que se ven situaciones de trabajo parcial, donde ha habido situaciones en las cuales los trabajadores terminaron cobrando, cuando no existía tal tope, sumas superiores a si no hubiera estado prestando servicio. Los trabajadores y trabajadoras de empresas que desarrollan actividades no afectadas en forma crítica, que por exclusión serían todas aquellas que no están incluidas en estas actas que acabamos de mencionar, van a recibir un beneficio que también va a ser equivalente al 50% del salario neto de mayo, pero con un tope sin piso y con un tope que no puede superar un salario mínimo vital y móvil. Recuerden que hoy el valor del salario mínimo vital y móvil es 16.872. Y en ningún caso la suma del salario complementario, al igual que en las empresas consideradas críticas, puede superar el salario neto correspondiente al mes de mayo. Respecto a las contribuciones patronales destinadas al SIPA, las empresas que desarrollan actividades catalogadas como críticas, en la medida que acrediten la variación interanual de su facturación negativa, gozan del beneficio de la reducción del 95% de las contribuciones con destino al SIPA. ¿Okay? Por su parte, las que son consideradas no críticas gozan de la postergación de las contribuciones patronales con destino al SIPA cuando también presenten una variación de la facturación anual interanual negativa. Muy bien. Vamos a lo que puede ser la prórroga de los despidos y suspensiones. Básicamente, si ustedes recuerdan, el decreto 329 del 2020, decreto de necesidad de urgencia, lo que había establecido era la prohibición de efectuar despidos sin causa o despidos por falta de trabajo y fuerza mayor, y de aplicar suspensiones por falta de trabajo y fuerza mayor en el marco de lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, dejando excluido del marco de esta prohibición las suspensiones previstas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que hace el decreto 624 del 2020 es prorrogar esta prohibición, que es una prohibición absoluta, y respecto a la cual ya ha habido unas cuantas medidas cautelares, en algunos casos con situaciones de conflicto, como puede llegar a ser los despidos durante el periodo de prueba, pero básicamente lo que implica violar esta norma es que el despido se considere nulo y que el trabajador pueda solicitar su reinstalación, y la particularidad es que dejan fuera de la prohibición
aquellos contratos de trabajo celebrados a partir del 29 de julio. Con lo cual, digamos, respecto a estos nuevos contratos que se celebren ahora, queda fuera de discusión lo que puede llegar a ser el tema del despido en cualquier circunstancia, aún en periodo de prueba. Muy bien. Luego, 30 de julio, Senado de la Nación convierte en ley el proyecto de teletrabajo. Algunas cuestiones breves, porque no va a dar la charla como para extendernos demasiado, y la verdad que ya se ha escrito y se va a seguir escribiendo mucho sobre esto, pero temas que me parece que son los tips más trascendentes de esto. Lo primero, ¿cuándo va a entrar en vigencia la ley? Dentro de los 90 días contados a partir de la fecha en que se determine la finalización del ASPO. Como ustedes saben, y ahora lo vamos a repasar de acuerdo al último decreto de prolongación del aislamiento social preventivo obligatorio, hoy conviven en nuestro territorio nacional situaciones de aislamiento y situaciones de distanciamiento social. Bueno, el entendimiento, más allá de que esperamos que la reglamentación lo aclare, es que para que entre en vigencia, siendo una ley nacional, debe desaparecer la situación de aislamiento social preventivo obligatorio en todo el territorio del país. Esto es, si como sucede en este momento hay zonas del país, como es el AMBA o Jujuy y algunos sectores del sur del país, donde subsiste la situación de aislamiento, la norma no entraría en vigencia. Vamos a ver si la reglamentación confirma esto, pero entendemos que es así. Otra particularidad es, el teletrabajo se incorpora como una modalidad de contratación dentro de la ley 2744. O sea, después hay que ver cómo convive esto con las modalidades de contratación típicas de la ley, como pueden ser el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, o el plazo fijo, o el eventual, o el contrato de temporada, como una variación del contrato a tiempo indeterminado, pero básicamente se lo está incorporando dentro del capítulo relativo a las modalidades de contratación. Y se establece que las empresas que quieren utilizar esta modalidad deben estar registradas ante el Ministerio de Trabajo, declarando el software que van a utilizar y la nómina del personal afectado. No hay una claridad en la ley respecto a cuándo hay teletrabajo desde el punto de vista cuantitativo, porque no aclara qué sucede cuando la prestación de trabajo se hace en forma parcial en el establecimiento y en forma parcial en el domicilio del trabajador o en un lugar remoto, con lo cual pareciera que mientras esto no sea aclarado, en cualquier circunstancia que haya trabajo remoto, aunque sea en forma reducida, estamos ante una situación de teletrabajo. Se divide la situación de los trabajadores que van a ser afectados por esta modalidad entre aquellos que están trabajando en forma presencial y aquellos que van a ser contratados para teletrabajar. A los que están trabajando en forma presencial se les requiere la conformidad expresa para pasar a trabajar en forma remota, con la posibilidad para el empleado de retractarse en cualquier momento y exigir tareas en forma presencial dentro del establecimiento, ya seas más cercano a su domicilio o aquel donde venía prestando servicios. La realidad es que esta es una de los extremos más críticos de esta ley, porque lo que genera es una gran incertidumbre para el empleador respecto a cómo puede organizar su fuerza de trabajo y en qué casos va a poder contar con teletrabajadores en la medida que esas personas en algún momento pueden, por su sola voluntad, pedir que se los reinstale en un lugar físico. Entonces, realmente es un inconveniente severo. Si la relación nace como teletrabajo, establece la ley que van a ser los convenios colectivos quienes van a establecer en qué casos esa relación puede convertirse en una relación presencial. Segundo tema, hay un universo muy importante de trabajadores que no están alcanzados por convenios colectivos. ¿Qué va a pasar con ellos? No sabemos. Bueno, temas de obligaciones del empleador. Debe dispensar igual trato remuneratorio para los trabajadores. Los trabajadores tienen los mismos derechos sindicales que los trabajadores presenciales. Los trabajadores tienen que, se les debe otorgar por parte del empleador el hardware y el software necesarios para trabajar y asumir los gastos de instalación, mantenimiento y reparación de estos. A su vez también el trabajador tiene derecho al reintegro de los gastos que sean originados en la conectividad y el consumo de servicios.
para que este pago sea normativo, o sea, la ley dice que no es normativo desde el punto de vista de ganancias, pero nada dice desde el punto de vista de la seguridad social y laboral, consideramos que debería contar con comprobantes que respalden el gasto, en los términos del artículo 106, salvo que los convenios colectivos de la actividad, oficio o profesión específicas prevean algo distinto en el marco, o sea, prevean dispensar al trabajador de presentar comprobantes en el marco del 106 último párrafo. Muy bien. Después, hay el derecho del trabajador a desconectarse terminado el horario de trabajo durante las licencias y la obligación del empleador de no emitir comunicaciones al trabajador durante este periodo, cosa que es bastante absurda, digamos, porque pareciera que pone en cabeza al empleador una obligación de no hacer, compleja, por lo menos, de controlar. Las personas contratadas para realizar teletrabajo que tengan bajo su cuidado a hijos menores de 13 años, adultos mayores o personas con discapacidad, tienen derecho a gozar de horarios compatibles con el cuidado de estas personas sin interrumpir la jornada. Otro tema que va a tener que ser resuelto por la reglamentación y o la negociación colectiva, porque si no se van a generar situaciones de mucha incertidumbre respecto a las posibilidades de contratar a estas personas y a cómo ellas pueden cumplir su trabajo. Y yo le diría que esos son los temas principales. Entonces, los grandes temas son la reversibilidad, como dijimos, la desconexión digital, en cuanto puede llegar a complicar lo que puede llegar a ser la prestación, y el tema del cuidado de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, en cuanto a la necesidad de compatibilizar esto con la prestación. Lo último que les decía, el tema de la jornada de trabajo se rige por las normas generales y debe pactarse por escrito cuál va a ser el régimen bajo el cual el trabajador va a prestar servicios. Por último, el tema de la prórroga del ASPO, que como es de público y notorio, básicamente mantiene el esquema que existía antes de la última prórroga en cuanto a actividades permitidas y prohibidas, y suma una prohibición que tiene algunos efectos laborales de reuniones sociales en la medida que no se pueda cumplir con el distanciamiento de 1,5 metros entre persona y persona, y las condiciones, digamos, de seguridad necesarias para llevarlas a cabo. Esto es importante por aquellas empresas que mantienen comedores de empresa o lugares, digamos, de socialización en las empresas que entendemos nosotros que estarían alcanzados por estas restricciones. Bueno, les agradezco muchísimo y quedo a disposición de las preguntas que puedan llegar a surgir. Muchas gracias, José. Muy claro, como siempre. Le comentamos a los participantes, pues ya estamos recibiendo muchas preguntas que al finalizar, luego de la presentación de Guillermo, las vamos a hacer. No quisiera, antes de esto, comentarles que, bueno, estamos recibiendo saludos, nos está escribiendo Ana de Los Ángeles desde Lima, Perú. Nos agradece a todos la presentación, y también desde Entre Ríos, Alejandro Fabré. Así que, con los saludos, ahora sí, quería presentar a Guillermo Laborda, a quien ya le damos una cordial bienvenida. Guillermo es cofundador de FT, él nos va a comentar un poquito de qué se trata. Es licenciado en Administración de Empresas por la UCA, tiene un máster en Economía por la Universidad del SEMA, se ha desempeñado como secretario de redacción y director periodístico de diferentes medios, es experto en comunicación corporativa y estrategias de marketing. Guillermo nos va a comentar un poquito las perspectivas macro y del mercado laboral. Bienvenido, Guillermo, gracias por acompañarnos. No, un gusto estar con ustedes y bueno, aproveché, dado que es una presentación breve, me dijo Mariano cerca de 15 minutos aproximadamente, 20, unas 5 o 6 PowerPoint slides para acompañar la presentación, así no se aburren demasiado. Vamos a arrancar con un tema principal, que es la inflación, y que para mí, a mi juicio, va a ser el tema en esta segunda parte del año, más allá de la pandemia y la cuarentena que trae aparejada, ¿no? Y ahí estamos viendo, según el último relevamiento de mercado, justo hoy se va a actualizar esto, pero bueno, es un relevamiento que por lo menos sirve para mostrar la tendencia, lo que se espera de inflación
mensual cada uno de los meses. Recordemos que el último índice de inflación fue 2,2%, arriba de lo esperado. Fue la inflación de junio. A mediados de este mes, es decir, a mediados de agosto, se va a dar a conocer la inflación de julio por parte del INDEC. Hay que reconocer que el INDEC viene siendo bastante transparente y metódico con la difusión de los datos, por más que no sean del todo positivos, a diferencia de anteriores gestiones del kirchnerismo, ¿no? Pero acá tenemos la evolución ascendente, la inflación esperada mes a mes. En este cuadro lo ven más puntualmente. Para julio se espera 2,5%. La mediana. Guillermo, no se está viendo la presentación, Guillermo. ¿No se está viendo? No, Perdón, si Mariano. podés compartirla. A ver. Ok. A ver. Para que voy para atrás. Espérame un segundo. Y... a ver, espérame un segundo nada más, ¿eh? Un segundo. Que no se puede, no se la está viendo, ahora vamos a ver cómo... A ver, espérame un segundo, así ahí la van a poder ver, ¿no? Ahí está, perfecto. Ahí está perfecto. Dale, buenísimo. Empiezo de vuelta, igual es cortito, ¿eh? Acá ven, bueno, esta es la inflación esperada mes a mes, ahora sí la ven. Julio la esperan 2,5%, el ancho de los colores, esos celestes que ven, es la variación de los pronósticos, pero basémonos en la línea negra recta, 2,5%, viene una tendencia ascendente, es decir, para mí incluso hay una subestimación de la inflación, yo creo que va a ser bastante más elevada de esos pronósticos, pero pensemos y pongámonos en la cabeza que para fin de año vamos a estar viendo índices mensuales de inflación como mínimo del 4%. Repito, para mí van a ser algo mayores, pero como mínimo vamos a estar viendo dato de inflación de ese tenor. Hay que ver cómo sigue evolucionando el tema, sobre todo el tipo de cambio, que está muy atado a eso, ¿no? El ascenso mes a mes, acá lo ven básicamente puesto en gráfico, lo que estábamos viendo recién. Ahí ven los últimos meses para noviembre y diciembre con inflación, la mediana de la inflación de los pronósticos de los analistas que reportan al Banco Central, entre 4 y 4,2% para noviembre y diciembre, ¿no? Vamos a hablar un poco del tipo de cambio. Y acá meto factores no solo económicos, sino también políticos o hechos que pueden llegar a cambiar las expectativas, como por ejemplo un acuerdo con los bonistas. En estos momentos, precisamente, mientras nosotros estamos acá hablando, se está cerrando el acuerdo con los bonistas, así que eso puede llegar a acuerdo, ni siquiera postergación del acuerdo. Es una noticia que sería de confirmarse mucho mejor. Por lo tanto, serviría para un poco morigerar el impacto y la evolución del tipo de cambio oficial, por lo menos en el corto plazo. Así que este es un tema a tener en cuenta. Los pronósticos de los economistas obviamente siguen siendo, y me incluyo, siguen siendo para arriba el tipo de cambio. Lo que sí podamos ir viendo es que quizás cuando se anuncie el acuerdo con los bonistas, podamos ir viendo un amesetamiento de los actuales valores del tipo de cambio, y no más subas importantes en el dólar oficial y ni hablar en el resto de los tipos de cambio, es decir, el dólar bolsa y el dólar blue. Recordemos que, dado los controles de cambio que imperan por parte del Banco Central, que seguramente las empresas que ustedes se desempeñan lo sufren, hay trabas a las importaciones, gira de dividendos al exterior, pago de deudas en el exterior, etc. Entonces, todo el sistema de control de cambio hace que proliferen mecanismos alternativos, como son los dólares que son legales en la bolsa o el dólar blue, ¿no? Así que ahí estamos viendo la evolución esperada del tipo de cambio oficial. Y pasamos ahora a lo que es el PBI, ¿no? Este sin duda va a ser el peor año de la historia económica argentina, yo le diría, de toda la historia económica argentina, porque probablemente estemos viendo caída del PBI entre el 12 y más 14% quizás, con un cóctel de malas noticias, es decir, externas e internas. El COVID-19 agarró
a nuestro país en materia económica, bastante desnudo, frágil y sin espacio fiscal como para paliar la recesión mundial que se nos cayó encima. Y en estos casos, países que tenían mayor espacio fiscal, léase fondos anticíclicos, o sea, superávit fiscal y con reservas en el Banco Central, tenían mayor espacio para morigerar el impacto de la crisis. En Argentina teníamos un altísimo déficit fiscal, estábamos prácticamente en default y ahora en default, y encima, o sea, estábamos sin crédito internacional, y las reservas del Banco Central estaban en mínimos niveles, así que claramente nos agarró en el peor momento y en la peor situación. Por eso siempre es bueno recordar las ventajas de tener ahorros para épocas de sequía, como en estos casos en materia de política económica, con fondos anticíclicos, políticas más prudenciales desde el Banco Central, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es el caso de Argentina ni desde las últimas décadas, así que mejor no perder tiempo en eso. Pero bueno, acá están las perspectivas de caída del PBI, un tibio rebote de la economía el año que viene. Recordemos que cae 12% y recupera solo 5% el año que viene, pero 5% desde una base mucho menor, así que es ínfima la recuperación que se hace en cuanto al PBI. La verdad que ahí figura también el año 2022, a mí ya pronósticos a tan largo plazo suenan como apostar a la lotería, así que no vale la pena mucho tenerlos en cuenta, puede pasar cualquier cosa de acá al 2022. En Argentina, pronosticar más allá de un semestre suena azaroso, así que lo dejamos de lado. Pero bueno, ahí estamos viendo la estimación y el impacto que tiene esta pandemia en la economía argentina. Vamos al empleo y a los temas que ustedes seguramente son los que más ven y sufren por el impacto de la pandemia. Estamos viendo los datos del Ministerio de Trabajo, el último informe que presentaron hace una semana atrás, variación porcentual mensual entre marzo y abril de este año, sin estacionalidad, cantidad de trabajadores entre paréntesis, lo que fue el recorte, digamos, de puestos de trabajo en diferentes categorías de empleo, ¿no? Asalariados públicos prácticamente mínimo, es decir, es una casta que se está moviendo en otro, ¿cómo les puedo decir? En otro planeta, en otro mundo, frente a lo que sucede en el sector privado, con caídas tanto para la cantidad de monotributistas sociales, para la cantidad de gente que paga el monotributo, ahí están viendo las diferentes variaciones. Asalariados de casas particulares también cayeron fuerte en ese periodo, más de 10.000 personas. Asalariados privados, que es lo que más se está observando, pese a la doble indemnización, pese a la prohibición de despidos, 128.000, y los autónomos 10.000. Entonces ahí estamos viendo el inevitable impacto y que se da más también en Argentina, si tomamos en cuenta lo que es la economía negra en la Argentina, es decir, con aquellas personas que se desempeñan en el mercado informal, ya sea cuentapropistas o trabajadores en el mercado informal en una supuesta relación de dependencia, pero que ahí se ven niveles salariales y de destrucción de puestos de trabajo mayores, ¿no? Vamos a los sectores que más sufren, y ahí están, repito, esto quizás ustedes ya los conocen, pero son los mismos informes del Ministerio de Trabajo. Agricultura, salud, pesca, todo lo que está relacionado con el campo sobrevive bastante bien, pero miren lo que es del otro lado del mostrador, la construcción, lo que es el turismo y lo que es los servicios comunitarios y sociales, transporte y comunicación, aerolíneas obviamente, y bueno, todo lo que son el resto de los sectores. Ahí tenemos, y por último, este es mi último slide, es el derrumbe del salario real. Esto es lo que vamos a estar viendo lamentablemente también en este año, en este 2020 negro para la economía, que es la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de poder de compra, cómo la inflación le gana al salario promedio. Pero no es un fenómeno nuevo, lamentablemente desde que empezó la recesión en la segunda parte de la gestión de Macri, empezó ya la pérdida del salario real,
con la fuerte suba del tipo de cambio, lógicamente de la mano, y salarios que se iban quedando estancados. Ahí vemos cómo desde un nivel de 100, en abril del 2016 se llegó a un buen nivel en 102.4 en la mitad de la gestión de Mauricio Macri, y después obviamente se vino el derrape profundo y lamentablemente por ahora no hay freno en eso. Recordemos que son valores promedio y sectores que la llevan un poco mejor que otros en la pérdida de salario real. Hay mucha variancia, mucha dispersión en estos datos según sea el sector de que se trate. Hay sectores que están en condiciones de pelear más bueno, no le voy a explicar a ustedes que son los que manejan el tema, que están pelear más digamos, un aumento salarial, y otros sectores que directamente no pueden, que están con muchos problemas de incluso mantener los puestos de trabajo. Así que ahí las discusiones salariales pasaron al segundo plano, o si no, disminuciones salariales. Pero no quiero meterme en temas que ustedes dominan mucho mejor que yo. En síntesis, y para ir volviendo ya a la presentación, entonces les redondeo porque ya estamos cerca del tiempo final, les redondeo diciendo que hoy, en estos momentos, repito, sería muy importante que se confirme lo que estoy diciendo, que es el acuerdo con los bonistas, que despejaría por lo menos uno de los problemas que tiene la economía de cortísimo plazo, que era el tema del default. Repito, en estos momentos se está cocinando el acuerdo, eso sería una muy buena noticia, que daría un poco más de tranquilidad, y sería positivo al mismo tiempo que el gobierno se centre en negociaciones ya con el Fondo Monetario Internacional para volver a estar salir de la banquina y volver a estar en la autopista, por lo menos en el carril más despacio, pero por lo menos ir saliendo ya de la banquina. Esto es determinante. Yo creo que el gobierno sabe que tiene las elecciones del 2021 a la vista, porque llegar a las elecciones legislativas de medio término sin un acuerdo con los bonistas o sin una economía muy destruida, claramente le iba a mostrar perdedor en los principales distritos del país. Así que lo conocen también, saben de la importancia de la política económica, entonces es de esperar que haya correcciones. Yo creo que en base a esto me parece más valorable iniciar el intercambio de preguntas y respuestas y dar por terminado mi monopolio de la exposición. No sé si les parece bien. Muchas gracias, Guillermo, muy, muy claro. Y bueno, como bien mencionabas, esperemos que por lo menos dentro de todas las noticias sea un buen acuerdo el tema con el cierre, sí, con los bonistas, ¿no? Realmente. Sí. Bueno, paso a comentarles algunas de las preguntas que nos han hecho. Creo que es una pregunta más para José. Es si alguno sabe si el Sindicato de Comercio tiene definido cómo van a proceder los próximos meses con respecto al acuerdo de suspensiones. ¿Seguir con el 75% sobre el neto, algo nuevo? Bueno, yo ya la he visto la pregunta. Mirá, en realidad no hubo, luego del acuerdo de abril y mayo, no se replicó el acuerdo para junio y julio de comercio, por cuestiones vinculadas con la negociación, que en ese momento, según, digamos, se cuenta, se trabó mucho por el tema del aguinaldo y el tratamiento que las empresas le iban a dar al pago del aguinaldo en cuotas o no. Con lo cual, básicamente, lo que quedó vigente para todas las actividades, incluyendo comercio, fue el acuerdo de la UIA y la CGT, que originariamente se prorrogó, después de haberse firmado por abril y mayo, para junio y julio. Ese acuerdo ya venció, porque venció el día 30 de julio. Lo que se viene rumoreando en el mercado es que podría llegar a ser replicado por 60 días más en el transcurso de los próximos días. No se está escuchando que Comercio resucite su acuerdo. Y el acuerdo de UIA-CGT era 75% del neto. Perfecto, hay algunas preguntas más. En caso de querer establecer un beneficio, es decir, trabajar desde la casa una vez por semana y en forma voluntaria, ¿rigen las disposiciones?
Y de paso, José, te hago también porque tiene que ver con esto. Dale, perfecto. Si alquilo los lugares para equipos de trabajo, ¿no deben ser considerados como parte de uno de los establecimientos de la empresa? A la primera pregunta, uno de los problemas que plantea esta ley es ese, que no establece diferencias entre la prestación parcial y la prestación, digamos, permanente bajo modalidad de teletrabajo. Y el otro problema que plantea, y más allá de quién lo decida, si lo decide el empleador como un beneficio o si lo pone de acuerdo con el trabajador, o sea que, salvo que se reglamente, que ya de por sí la reglamentación va a traer aparejado algún dolor de cabeza si se opone a la ley, de que esto tiene un límite mínimo, hoy por hoy es aplicable a todo el mundo. Y respecto a sea cual sea el motivo del otorgamiento y el plazo, digamos, por el cual la persona preste servicio en forma remota. Y el segundo tema, que es el tema vinculado con el lugar de trabajo, sí, o sea, ya sea propio o alquilado, el lugar que le provea al empleador al trabajador para que preste servicios en forma remota va a ser considerado un establecimiento del empleador. Perfecto, José. Hay preguntas también si hay alguna novedad con respecto al tema del sindicato de sanidad y también la pregunta si hay algo del ATP para gastronómicos. Si tenés alguna novedad al respecto de eso. Ok, a ver, de sanidad se está negociando. Es una pregunta específica, la conozco, está en proceso de negociación. Todavía no está cerrado ningún acuerdo específico. Y respecto a gastronómicos, entiendo que está comprendido dentro de alguna de las actividades denominadas críticas conforme las actas mencionadas a lo largo de la charla. En el acta 4, si mal no recuerdo. Perfecto. Hay una pregunta también que tiene que ver, quizás un poco para los dos, también para Guillermo, si bien tiene que ver con paritarias. ¿Cómo ven el panorama de la negociación paritaria teniendo en cuenta el contexto actual? Si querés arranco yo. Dale, Guillermo. Me parece que depende de cada sector, ¿no? Me parece que las paritarias van a estar claramente marcadas por cada sector. Es un planeta diferente hoy. Como mostrábamos ahí en uno de los slides, hay sectores que están con mucho recorte de personal, incluso o cierre de empresas. Y ahí, digamos, la paritaria, la posición de cada gremio es complicada. Y en otros sectores, que más o menos hay gremios potentes con poder de lobby potente, como son camioneros o bancarios, digamos, y que no están siendo tan afectados por la crisis, quizás tienen un poder de negociación mayor, pero esa es mi visión macro, digamos. No sé qué opinan ustedes, los expertos de recursos humanos. Sí, en general lo que se está viendo es también varias actividades que lo que están planteando son sumas puente para tratar de llegar a más hacia fin de año, octubre, noviembre, diciembre, y ahí revisar cuál fue el proceso del año para terminar de cerrar la paritaria, digamos. Pero es totalmente cierto lo que dice Guillermo, o sea, depende mucho del poder del lobby y depende mucho también de la actividad de que se trate, ¿no? Si son actividades esenciales que se han visto con mucho movimiento durante la etapa de la pandemia, tienen más posibilidades de revisar sus salarios y que los sindicatos se ponen más firmes que otras que están paralizadas o con una pérdida muy grande de ingresos. Ahí nos aportan de que SMATA pautó para el mes de agosto un 11%. Creo que plásticos cerró también la semana pasada. Plásticos, me contaba un empresario del sector ayer que cerró también arriba de 20, arriba de 25 para todo el año, ¿no? Bancarios, sí. Recordemos, fue 26 en cuotas, ¿no? Bancario 26. Sí, yo, si me permite, lo que me gustaría puntualizar es, en base a aquellas actividades esenciales, ¿sí? Que un tema es poder producir o tener continuidad operativa en la prestación de determinados servicios, y otro muy distinto es tener capacidad de cobro de acuerdo a cómo esté la cadena de pago. O sea, acá va a haber algunas cuestiones que van a estar vinculadas a qué capacidad de recaudación real tengo, o de pago tengo, de cobro tengo como empresa, para poder afrontar las obligaciones que obviamente un sindicato que
que viendo la continuidad de la producción va a considerar que está enganchado en una normalidad. Y la realidad es que me parece que por todo lo que explicaba Guillermo y todo lo que venimos viendo, esa normalidad definitivamente desde el punto de vista económico cambió, aún para aquellos que siguieron o mantuvieron un ritmo de producción, ¿no? Es una reflexión a tener en cuenta, digo, y me parece también que va a haber un doble universo de empresas, ¿sí? Aquellas que puedan asumir cierta capacidad de recomposición salarial barra pago y aquellas que definitivamente van a tener que ejercitar su capacidad de rebote desde lugares muy deprimidos, ¿no? De su propia economía, porque mucha gente ya entró en esta crisis endeudada y esas mismas empresas es muy difícil, me imagino, y ahí va un poco una pregunta a Guillermo, por ahí más, esas empresas que ya entraron endeudadas a la crisis, ¿cómo ves vos que puedan haber nadado en este mar de incertidumbre, ¿no? En estos 136 días? Uf, sí, tremendo. Las empresas endeudadas, yo creo que hay que separarlas en dos, las que están endeudadas en el exterior en dólares. Bueno, estaban esperando y les viene bárbaro este eventual acuerdo con bonistas porque libera un poco más de incertidumbre a la refinanciación de esos vencimientos. Por ejemplo, YPF tenía un vencimiento en marzo del año que viene de $1.000 millones de deuda que no podía pagar, hizo un canje de deuda hace un par de semanas y logró canjear cerca del 58%, pero le quedaba todavía el 42%, así que todas estas, en cuanto al financiamiento externo, es clave lo que se estaría por anunciar. Y en financiamiento doméstico, y estamos viendo, y lo estás viendo, reestructuraciones en aquellos sectores que no pueden pagar. Fue muy importante lo que aprobó diputados el viernes pasado con la suspensión de los concursos hasta digamos, dando más plazo hasta el 31 de marzo, el congelamiento de las ejecuciones judiciales y no judiciales. Una medida pro deudor, anti acreedor, pero bueno, se repite en la Argentina en lo que había sucedido, una medida similar del 2002-2003 también, que congelaron o suspendieron también ejecuciones judiciales por deudas. Así que, en definitiva, si me decís, yo creo que las deudas locales en pesos, con la inflación que va a haber, y si están en concurso, se van a licuar, digamos, ¿no? Estamos hablando de en concurso siempre se ponen en pesos las deudas y no se actualizan y duran 1 año y medio los concursos y se terminan licuando. Así que esa es mi visión, si querés, corta del tema crediticio en Argentina hoy, ¿no? Muy bien, estamos ya prácticamente sobre la hora de finalización. Agradecerles mucho la participación a Guillermo, a José, y bueno, y Mariano, nosotros ya finalizando también, si querés hacer unas palabritas de cierre e invitarlos, por supuesto, al próximo lunes, que seguiremos con el spot número 11 ya, José. Sí, como fue un spot medio cargado, a mí me gusta esa frase que dice a no rogar que no hay quien planche. Creo que debemos conservar la mirada positiva y tratar de hacerlo mejor cada uno de nosotros desde el lugar que nos toca, ¿no? Así que nada, eso muy agradecido siempre al espacio a Guillermo, a José, Juan Carlos, y los esperamos el lunes que viene. El lunes que viene para seguir actualizándonos y esperemos que en materia económica estemos un poquito mejor. Así es. Bueno, nos llevamos algo bueno. Una buena primicia nos tiró Guillermo. Ojo con eso. Ojo con eso. Llegó Papá Noel. Bueno, muchas gracias, Guillermo, José, Mariano. Muchas gracias. Gusto enorme. Muchas gracias. Sí, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí salí. La clavé al ángulo. No, salió el acuerdo. ¿Salió nomás? Sí. ¿Qué dice? Porque mira que son las... Sí, viste.